¿Creían que todo iba a ser miel sobre hojuelas después de la firma de los tratados? Pues no. En 1821, los diputados españoles liberales rompieron relaciones con los diputados americanos, desconocieron los tratados de Córdoba y, obviamente, desconocieron la independencia de la Nueva España. Aunque todos pensaban que la paz y la tranquilidad por fin volverían al reino el 28 de septiembre de 1821, la verdad es que la guerra con España continuaba. Esto porque los realistas continuaron fortificados en San Juan de Ulúa hasta 1825. Después de 1821, se piensa que todo el país se pacificó de alguna manera. Pero para el caso veracruzano no va a ser así, porque lo que es Veracruz, el puerto de Veracruz y sus dos islotes, San Juan de Ulúa y la Isla de Sacrificios, esos eran los dos principales islas que estaban en comunicación con Veracruz, van a ser vistos como un botín, un importante botín. Todo el país está en manos de la soberanía mexicana, sea de su emperador, sea de sus presidentes, en este caso concretamente vuelve Victoria, ¿no? Sus congresos. Ya es soberano. Ahora, que un fuerte asentado en un islote no sea parte de la soberanía nacional no le quita la absoluta independencia al país, ¿no? El puerto de Veracruz, con su castillo de San Juan de Ulúa, fue el último bastión español que pervivió hasta 1825. Durante todo este tiempo, la futura política del México, empezando por el Imperio de Iturbide y la República, todo se va a decidir y resolver en el puerto de Veracruz. El sitio de San Juan de Ulúa se convirtió en la defensa del honor, ya que si los españoles no eran expulsados pronto de su último reducto, la independencia mexicana quedaba en entredicho y se corría el riesgo de una invasión extranjera, norteamericana, inglesa o francesa. Estaban en un islote. Más bien los pobres se la pasaban muy mal, porque ya todo México estaba independizado y ellos estaban ahí solitos. Lo único que sí dañaban es que ellos no dejaban, por ejemplo, los barcos que entraban, las mercancías se las revisaban ellos y no había ningún ingreso para el imperio mexicano. Es aquí donde entran y salen todos los recursos, es aquí donde entran y salen los principales comerciantes. Entonces, si nosotros, el gobierno español, controlamos esto, esa independencia se puede caer. Y en ese sentido también los locales decían, tenemos que controlar el puerto de Veracruz porque precisamente si no lo controlamos, no va a haber manera en que los ingresos lleguen al nuevo gobierno. Para 1821 había tres fuerzas que se la estaban disputando. Por un lado, las tropas enviadas por Iturbide para supuestamente combatir y acabar con los españoles. Por otro lado estaba Santa Anna con los jarochos. Es donde surge ya, por primera vez se habla de la jarochada, de los morenos y pardos de las costas, que es una fuerza temible, porque decían que eran muy intrépidos, eran muy audaces, no tenían miedo a la muerte y demás. Y la otra fuerza, la española, que se va a refugiar en San Juan de Ulúa. Desde el 18 de diciembre de 1821, la soberana Junta Gubernativa del Imperio Mexicano inició las hostilidades contra Ulúa. Sin embargo, el gobierno imperial mexicano no contaba con los recursos para enfrentar el último reducto de la corona española. Se nombra a un oficial de Cuba, que se llama Francisco Lemaur, con la misma categoría política que O'Donoghue, jefe superior político de Nueva España. Entonces, cuando vemos eso en los documentos, entonces se está entendiendo que la monarquía sigue asumiendo a San Juan de Ulúa como una posición colonial.
Y en ese sentido va a recibir los apoyos de Cuba, va a recibir todos los apoyos de la metrópoli, porque se busca que desde ahí se pueda ser un punto para volver a conquistar la antigua colonia. Unos meses después, Lemaur intentaría apoderarse por sorpresa de Veracruz. Su intención era destruir las fortificaciones que apuntaban hacia la fortaleza y también armarse de artillería para reforzar San Juan de Ulúa. Todo el mundo sabe lo que está pasando en un frente, en el otro y demás. De tal manera que Lemaur, al no poder controlar ni permanecer, avanzar para hacer una contrarrevolución y demás, lo que le va a apostar a la intriga. Va a tener diálogo directo con Santana y diálogo directo también con Francisco de Chávarri, que es el que después va a llegar enviado por Iturbide. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, de 1821 a 25 en Veracruz es mucha negociación. Es mucho exponer ciertas causas para obtener ciertos fines, y eso también va a llevar a muchas situaciones de engaño, a muchas cuestiones que tienen que ver con rumores, y eso se ve reflejado en los documentos. En los documentos podemos nosotros observar que cada parte está muy atenta a sus intereses y busca desprestigiar a la otra para que todo salga conforme ellos lo están proponiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido va a haber muchas pugnas. El 6 de diciembre de 1822, Guadalupe Victoria se unió al movimiento de Santa Anna, quien reconoció la popularidad y el liderazgo del insurgente y lo nombró jefe del movimiento. Juntos proclamaron el Plan de Veracruz. Así, Santa Anna, Guadalupe Victoria, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Veracruz y las guarniciones de Alvarado y La Antigua se manifestaron por un plan republicano. En contra de se expresaron las tropas de Iturbide, que encabezaba el general Echávarri, y la mayor parte de los ayuntamientos y milicias de la provincia. El plan de diciembre de Santa Anna es ya la crisis extrema de todo esto que estaba ocurriendo en el puerto. Santa Anna pues se proclama en Veracruz la opción republicana. Una opción que era válida, pero en el proyecto de Iguala y en el proyecto de Córdoba, y conforme se había jurado por el Congreso Constituyente disque soberano o en uso soberanía, el país se tenía que constituir como una monarquía constitucional, una monarquía limitada. Eso lo habían jurado todos. ¿Por qué entonces ahora plantear la república? Francisco Lemaur comienza a bombardear a la ciudad. Y ahí ya viene la guerra total. Es un episodio muy dramático, no solo para la ciudad, para los habitantes que tuvieron que huir a las haciendas cercanas ante el bombardeo de todo lo que caía en la ciudad, sino también para los soldados españoles que estaban en San Juan de Ulúa. El 2 de enero de 1823, las tropas imperiales atacaron la ciudad y, para sorpresa de todos, los jarochos de nueva cuenta sacaron la casta y rechazaron la agresión, provocando 70 bajas en el bando imperial, entre muertos, heridos y prisioneros. Iturbide propone que se destituya a Echávarri, a su Consejo de Estado, que ya era un Consejo de Estado muy mermado. Echávarri se entera antes y antes de que lo destituye, decidió rebelarse en contra del imperio. Con un plan, el plan de Casamata, que es un plan un poco extraño porque no ataca a Iturbide, pero pide que se restablezca el Congreso y que el Congreso decida qué se va a hacer. El día 1 de febrero, Santa Anna con pluma exacta firmó el plan de Casamata, donde exigía con esmero la reinstalación primero del Congreso y poner fin al imperio de Agustín. Solo así se lograría convertir la monarquía en república por fin. Van a proclamar el acta Casamata o plan de Casamata, que se distingue del de Veracruz por una cosa. Mientras que el de Veracruz pide que se restablezca el Congreso disuelto, Casamata pide un nuevo Congreso.
Como también Iturbide, al disolver el Congreso y crear la Junta Nacional Instituyente, lo pedía. Vamos a un nuevo Congreso, no este Congreso balín, chafa, ¿verdad? Que no ha hecho nada. Entonces los miembros de Casamata, congruentes también con el programa de Iturbide, piden una convocatoria para un nuevo Congreso Constituyente. Se jura el plan de Casamata. Santana, estando con su plan de la República, que es de diciembre, el plan de Casamata es del 1 de febrero, y a partir de ahí viene todo un movimiento, pero de reivindicación sobre todo de diputaciones provinciales de todo el país. Se va a convocar al Congreso Constituyente. El plan de Casamata ofrecía entonces derechos a las provincias. Y eso fue algo muy importante, porque el gobierno que se estableció, el triunvirato que se estableció en 1823, lo que pretendía era mantener al viejo Congreso y hacer una constitución, y las provincias no aceptaron. Las provincias no aceptaron eso, quisieron nuevas elecciones y aquí se empezó a plantear un abanico enorme de posibilidades. En menos de 6 días se manifestaron a favor del plan de Casamata los ayuntamientos, las comandancias militares y la Diputación Provincial de Veracruz, Alvarado, Córdoba, Orizaba y Puente Nacional, que antes se llamaba Puente del Rey. La mayoría de los jefes estaba de acuerdo con la desaparición del Imperio Mexicano. Al final, se impusieron los republicanos, encabezados por Guadalupe Victoria. La opinión pública se fue inclinando hacia la independencia definitiva y hacia el sistema republicano como forma de gobierno. Acorralado, el emperador Agustín I decidió reinstalar el viejo Congreso en vez de convocar uno nuevo, tal como pedía el plan de Casamata. Con la hacienda en ruinas y la presión de los republicanos, Agustín de Iturbide firmó su abdicación a la corona de su puño y letra el 19 de marzo de 1823. Iturbide, cuando ve las defecciones, cuando ve que ya no tiene control sobre el ejército, ni en Veracruz ni en Puebla, abdica. Él emite un manifiesto en el que dice algo así como: no quiero ver más derramamiento de sangre en México. Yo siempre he creído que particularmente no quería ver su propio derramamiento de sangre y decide retirarse del país. El Congreso en ese momento no tiene idea de qué va a pasar en el país. Sin duda alguna, Iturbide es el ingeniero y el arquitecto y lo que se quiera de la independencia de México. Lo que pasa es que, bueno, las cosas no se le dieron, vamos a decirle así, se le torcieron bastante, de hecho. En la lucha de los dos poderes, los dos cayeron. Se cayó el emperador, pero también se cayó el primer Congreso Constituyente. Ninguno supo llevar a cabo el proyecto de darle al país una constitución. Y apenas, si uno piensa en lo que era México 3 años después de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, pues, ¿qué quedaba de Iturbide? Pues no quedaba prácticamente nada. Sin embargo, si la balanza hay que inclinarla de un lado, hay que inclinarla, aunque les cueste a algunos historiadores, del lado de Iturbide. Porque Iturbide sí hizo todo lo posible por darle al país una constitución. Y ahí está el texto del proyecto de constitución del 4 de marzo de 1823 que un servidor localizó y ha trabajado. Pero la abdicación de Iturbide no significaría el establecimiento de la República. De inmediato se va Iturbide y alguien dice: necesitamos una regencia porque necesitamos un gobierno. Pero la respuesta de diputados como su hermano Teresa de Mier es: no, una regencia no, porque eso es de monarquías. Entonces necesitamos un presidente, pero no, porque eso es de repúblicas. Y no queda claro qué es México. O sea, nunca hay una declaración republicana después de la caída del imperio. Y eso es tremendamente significativo, porque en realidad la fuerza que se estableció después de la caída de Iturbide no fue tanto el republicanismo como el federalismo, es decir, las provincias pidiendo sus propios derechos. Los comisionados nombrados por las Cortes españolas para recibir propuestas y transmitirlas a España se encontraban en el castillo de San Juan de Ulúa. Entre los representantes que sostendrían negociaciones con los comisionados españoles estaba Guadalupe Victoria.
El 20 de abril de 1823, los comisionados españoles le comunicaron a Victoria que el gobierno español deseaba limar asperezas entre España y Nueva España. El 28 de mayo de 1823, en Jalapa, se realizó la primera reunión entre las dos delegaciones. El general Victoria les preguntó a los comisionados si estaban autorizados para reconocer la independencia de la nación mexicana, su libertad, la integridad de su territorio y su forma de gobierno. Después de varios días de negociaciones, los comisionados estuvieron de acuerdo en garantizar la integridad del territorio y también se firmaron convenios provisionales de comercio. Son estas familias que tienen intereses en distintos niveles de producción de algodón, de producción de café, de otro tipo de productos, pero también del gran comercio que se hace desde la Ciudad de México hasta Europa de plata. El general Lemaur, sin previo aviso, inició el bombardeo sobre Veracruz. En respuesta, se declaró el bloqueo a la fortaleza y los buques de guerra nacionales y aliados extranjeros empezaron a hostilizarla. Veracruz fue la única ciudad destruida durante 15 años de la Guerra Civil. La única. Ninguna otra ciudad sufrió tanto como Veracruz. Y obviamente también su población. 2/3 partes de la población de la ciudad se refugiaron en las haciendas y rancherías cercanas, las cuales se hallaban atestadas de gente que había corrido a buscar asilo allí. Pero en ellas se encontraron con un enemigo peor, la peste. Estas personas resistieron alrededor de 1 mes y medio, pero como vieron que los bombardeos disminuían, pues decidieron regresar a sus hogares. El panorama mejoró en agosto. Gracias al apoyo de La Habana, desembarcaron en Ulúa 350 hombres para el relevo de la guarnición y 60 presidiarios para los trabajos de fortificación. Los sitiados huían en buques pequeños o atravesando la bahía a nado. Además, a todo el personal se le encerraba por la noche para evitar la deserción. La situación como púa para los fortificados que se hallaban resguardados dentro de San Juan de Ulúa. El movimiento fluctúa, muchos entraron en pánico cuando los buques británicos bloquearon de forma tal su actividad comercial apostándose titánicos. Se crea el triunvirato y se dicta la Constitución de 1824, con lo cual va a cambiar todo. El 4 de octubre de 1824 entró en vigor el Acta Constitutiva de la Federación, con la que se eligió a Guadalupe Victoria como primer presidente de México. El gobierno republicano de Guadalupe Victoria operaba con atrasos salariales y deudas. Bajo esas condiciones, era difícil llevar a cabo una estrategia eficaz para la rendición de San Juan de Ulúa. Se empieza a deudar con Inglaterra para poder comprar buques de guerra que permitan hacer un cerco para rodear San Juan de Ulúa y que ésta se rinda para ya entregarla a la nación mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que esa situación provoca hasta incluso las primeras deudas públicas del país. Teníamos una deuda de 76 millones de pesos, de todo lo que debíamos. Iturbide, en su ingenuidad y en su euforia y en lo contento que estaba, acepta las deudas de todos los insurgentes que habían ido pedido dinero, armas y dinero y barcos a Estados Unidos y debíamos. Por ejemplo, Mina debía barcos, dinero para los voluntarios, uniformes, armas, todo. Y lo acepta Iturbide. Y acepta las deudas de los realistas y de los insurgentes. ¿Y cómo iba a pagar? Pues no pudo. Si algo sí le dio tiempo al emperador fue pedir empréstitos, es decir, crédito externo a Inglaterra, le dio tiempo de pedir unos cuantos millones de libras que llegan a México, pero ya no le llegan a él. Cuando llega ese dinero está él ya derrocado y le llegan al primer presidente, Guadalupe Victoria.
Entretanto, los buques nacionales se preparaban para atacar a la escuadra española que venía a apoyar a la guarnición de Ulúa. Es un episodio muy dramático, no solo para la ciudad, para los habitantes que tuvieron que huir a las haciendas cercanas ante el bombardeo de todo lo que caía en la ciudad, sino también para los soldados españoles que estaban en San Juan de Ulúa. Realmente las crónicas que podemos leer de ese periodo se quedan sin alimentos frescos, se quedan sin recibir ningún apoyo que habían estado recibiendo de Boca del Río o de Nueva Orleans. Había tantos enfermos y muertos por el escorbuto que apenas se cubrían las guardias y los servidores de las baterías que defendían el castillo. Va a haber epidemias terribles de escorbuto que van a sufrirlas desde el 23 hasta el 25 en que se rinden. Realmente esos episodios son muy dramáticos porque la gente moría. Los mismos compañeros ya no querían ni siquiera atenderlos por temor al contagio. No había comida, no había nada. Entonces, realmente fue algo muy, muy dramático para las dos poblaciones en este contexto de guerra. En España también ocurren conflictos que hicieron que el apoyo hacia San Juan de Ulúa se fuera menguando. Cuando se dan esas condiciones es donde se logra hacer un cerco a San Juan de Ulúa y los que están en la isla deciden entregar. Se sabe que es una derrota militar porque los hicieron rendirse, pero van a buscar que ellos entreguen la fortaleza con todos los honores. Lo cual, de hecho, piden esas condiciones. Vamos a retirarnos, pero nos van a hacer cañones. Va a estar alzada la bandera de España mientras nosotros abandonamos la fortaleza. Los gastos médicos de los enfermos que tenemos aquí van a correr por cuenta del gobierno mexicano. Y se nos va a despedir con todos los honores. Entonces el gobierno aceptó esas condiciones, se hizo de esa manera y de esa forma se logró recuperar el último reducto español. En ese momento, con todo el ceremonial militar, se bajó el pendón español que hasta entonces ondeaba en el castillo de San Juan de Ulúa. Cuando el convoy de los capitulados estaba a 3 millas del puerto, el general Miguel Barragán izó la bandera tricolor de México, lo cual fue saludado con salvas de artillería, música y el más estruendoso entusiasmo de la población del puerto de Veracruz. Eso es nuestro nacimiento. En ese momento nacemos como nación y lo seremos ya hasta hoy. Ya no volvimos a caer bajo nadie. Así culminó un periodo de la historia de un territorio que estuvo dominado durante 300 años por la corona española. Comenzaba entonces nuestra historia, la historia de la nación mexicana.